Hola a todos amigos, muy buenos días, soy el licenciado Macario Sánchez, bienvenidos a la presente cápsula jurídica. El día de hoy voy a hablar de un tema muy común, muy recurrente y del cual surgen muchas dudas, esto es el pagaré y sus consecuencias. Para empezar, voy a establecer que un pagaré se trata de un título de crédito, que las leyes mercantiles, que es la ley de títulos y operaciones de crédito y el Código de Comercio vigente en la República Mexicana, establecen que el pagaré es un título de crédito que trae aparejada ejecución. Esto es, esos documentos se demandan por la vía ejecutiva mercantil y existe un embargo previo de bienes dentro del procedimiento. Es decir, se embarga para garantizar el pago de ese adeudo antes de que se dicte la sentencia en el primer auto que se establezca en ese procedimiento. Pero bueno, los pagarés son documentos que hay que tratar con mucha cautela, con mucho cuidado y para eso hay que saber qué requisitos se deben de contener en el mismo para después no ser sorprendidos. En este caso, los pagarés tienen requisitos o elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia presuponen que deben de estar los mismos y en caso de que no estén esos elementos de existencia, pues el pagaré será nulo para demandar como pagaré, evidentemente. ¿Estos cuáles son? Bueno, los elementos de existencia de un pagaré es que se establezca en el documento que es un pagaré. Segundo, la promesa incondicional de pagar cierta suma de dinero, es decir, especificar de manera clara la cantidad que se debe de pagar y el nombre y la firma de quien está firmando por esa cantidad, es decir, el deudor, la persona que está suscribiendo ese título de crédito. Si tenemos estos elementos, se considera un pagaré y es un documento válido para poder demandar en la vía ejecutiva mercantil y evidentemente poder hacer el embargo previo de bienes dentro del juicio. Hay otros elementos que también establecen las leyes mercantiles, sin embargo, si falta alguno de ellos, el documento sigue siendo válido. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya establecimos que de existencia es que se establezca que es un pagaré, la promesa incondicional de pagar cierta suma de dinero y la firma del suscriptor. Por ejemplo, si no establecimos la fecha, se entiende que el documento es pagadero a la vista, es decir, cuando se demande su pago es cuando va a empezar el tiempo para que se deba de cumplir con esa obligación, es decir, yo voy y te requiero ya con la autoridad para que me pagues. Es en ese momento, o sea, mientras no se establezca una fecha de vencimiento, el documento nunca va a poder ser prescrito. Y bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema de la prescripción del pagaré. Pero si no contiene una fecha, es pagadero al momento que se reclama su pago. Segundo, si no contiene el lugar en el que ha de hacerse el pago, las leyes mercantiles establecen que entonces se debe de hacer en el domicilio del suscriptor, en este caso del deudor. Por lo tanto, el procedimiento a iniciar el juicio ejecutivo mercantil para cobrarlo debe de iniciarse en los juzgados que tengan competencia en el domicilio del deudor. Ahora, la cuestión de los intereses puede o no establecerse en el pagaré y lo mismo no es un elemento ni de existencia ni de validez. Sin embargo, el interés se puede establecer en el mismo documento. Puede haber o no intereses, no es obligatorio. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hace unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la cuestión de la usura, es decir, si una autoridad verifica que en un título de crédito, un pagaré, se estableció un interés desproporcionado, es decir, que ese interés no es para beneficio directo del acreedor, sino que ya es totalmente excesivo, que ya es algo fuera de la realidad y que son cantidades
muy por arriba de la cantidad que se debe, pues bueno, lo que hace la autoridad es hacer un análisis oficioso de esos intereses y establecer si existe la usura, que la usura es eso, el cobro desproporcionado de esos intereses. Y en caso de haber ese cobro desproporcionado, pues el juzgado de oficio va a disminuir esa cantidad de interés o el porcentaje del interés pactado para que no sea usurero, para que no sea excesivo en relación con la cantidad que se prestó, que se pidió, porque la realidad es que los pagares se firman por lo regular cuando uno pide un préstamo de dinero a una persona, una financiera, una institución. Y por eso comento, estos intereses se pueden pactar por las partes, pero siempre tienen esa limitación de que el juzgado va a estimar de oficio si se configura la usura o no para bajar esos intereses. Y bueno, el dato concerniente a la persona a la cual ha de pagarse no es un elemento de existencia, pero sí es un elemento de validez para poder demandar, por lo que la misma ley, el Código de Comercio y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establecen que si falta alguno de esos requisitos de validez, no de existencia, de validez, pueden ser llenados por quien ha de cobrar el documento hasta antes de su presentación para el cobro. Por lo tanto, pueden ser satisfechos por el mismo tenedor del título de crédito antes de presentarse. Los que no pueden ser subsanados por el tenedor, pues es evidentemente establecer que es un pagaré, la promesa incondicional de pagar cierta suma de dinero, es decir, no puede establecer el tenedor del título de crédito la cantidad y pues evidentemente tampoco la firma del suscriptor o en este caso del deudor. También en los documentos se puede establecer lo que es un aval. El aval es una persona que evidentemente apoya en caso de que el deudor principal no pague. Es un modo de establecer una garantía para satisfacer el cobro de esos pagares. Por lo que, con lo que ya establecí, es importante que siempre se establezca en el título de crédito la cantidad, la firma y el nombre de la persona que debe, del suscriptor. También es importante establecer que es un pagaré y evidentemente para estar mucho más protegido hay que verificar que tenga una fecha de vencimiento específica y hay que verificar que esté el nombre de la persona a la que ha de pagarse. Y también hay una cuestión muy importante. Por lo regular los pagarés se firman en los formatos que ya vienen preestablecidos, que se compran en cualquier papelería, y en esos formatos pues ya viene establecido que se trata de un pagaré, que se trata de una promesa incondicional de pago. Hay que llenar lo que es la cantidad en número, el nombre del acreedor, la fecha de vencimiento, es decir, la fecha que deberá de pagarse, el lugar en el que ha de cumplirse la obligación, el lugar de suscripción en donde se realizó dicho pagaré, la cantidad en letra. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si yo establezco una cantidad en número en los formatos de los pagarés o en cualquier documento que yo elabore, que no tiene que ser forzosamente el que viene de papelería, pues bueno, ponemos la cantidad arriba en número, hipotéticamente 50,000 pesos. Pero en la parte de abajo se nos olvidó llenar esa parte y al tenedor del título de crédito, ¿qué tal si pone 80,000 pesos? Pues bueno, la ley establece que en caso de haber una discrepancia entre la cantidad establecida en numerario y la cantidad establecida en letra, va a prevalecer la cantidad que se estableció en letra. Es por eso la importancia de que se llene correctamente el pagaré. Hay que verificar que la cantidad de número concuerde con la cantidad que está establecida en letra, porque la que va a tener validez es esa última, la que está establecida en letra. Y por último, hay que establecer un interés. Por lo regular, si uno establece un interés del 10, del 8, del 20, del 12, del 15%, por lo regular los juzgados lo consideran usurero y lo rebajan prudencialmente. Por lo regular,
estiman que no sea más del 43% anual. Así que ese 43% lo podemos dividir entre 12 para sacar el porcentaje del pagaré. En experiencia de su servidor, en los juicios ejecutivos mercantiles en los que he tenido intervención, pues me ha tocado que los juzgados han fijado interés desde un 1.5%, 2, 3, 4, máximo 5%. Del 5% no me ha tocado en lo personal algún caso que haya superado ese porcentaje de interés, porque lo reduce de manera oficiosa el juzgado, porque luego la cantidad de interés es mucho más excesiva que la cantidad principal que se debe. Bueno, hay que tener en cuenta todos estos datos, todos estos documentos. Yo sé que en muchas de las ocasiones se pide dinero prestado por la urgencia, por la necesidad, por vernos en una situación de apremio, y lo que menos vemos en ese momento es, voy a verificar que sí estén todos los datos, porque ante la urgencia pues simplemente nos prestan el dinero, nos hacen firmar un pagaré y hasta en blanco, ¿no? Hay que verificar bien esa situación porque son problemas, a lo mejor salimos de un problema en ese momento, pero a futuro nos va a acarrear un problema más complicado. ¿Por qué? Es evidente que un pagaré firmado en blanco no surte efectos. Es inexistente porque no tiene esos requisitos mínimos de existencia que ya establecí. Pero ¿qué pasa? El tenedor del título de crédito lo único que tiene es tu nombre y tu firma. Esa persona puede llenarlo sin ningún problema, ese pagaré en blanco. Es más, puede poner la cantidad que él quiera y se te va a hacer cobrable ese documento. Y si uno alega que fue firmado en blanco, tenemos que acreditar que fue firmado en blanco. Pero ¿de qué manera se va a poder acreditar que está firmado en blanco? A menos que dentro de procedimiento el tenedor del título de crédito, es decir, el acreedor, confiese que sí se firmó en blanco, pues bueno, ahí se va a dar su nulidad y hasta a lo mejor una cuestión de delito por un fraude con un título de crédito. Pero si no confiesa o no acepta que se firmó en blanco, es muy difícil que se pueda acreditar que se firmó en blanco. ¿Por qué? Tú puedes tratar de establecer una prueba pericial para que digan que fueron puestos en dos momentos la firma y en otro momento el llenado del título y que lo llenó el acreedor. Bueno, a lo mejor sí lo llenó el acreedor porque los dos estaban en el momento y dijeron, pues yo lo lleno y lo firmas en el momento. Pero ¿qué pasa? La firma es esa aceptación, es ese acuerdo de voluntades, plasmas tu voluntad de estar de acuerdo con el contenido del documento al hacer tu firma. Pero no vas a poder demostrar que fueron en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque la cuestión de las tintas no es tan fácil verificar de un día para otro, ni de un mes a otro, y ni de un año a otro. O sea, necesita muchos años de diferencia para que podamos nosotros verificar que se trata de un documento llenado, este en un año y este en otro momento. O sea, es muy complicado y por eso es muy riesgoso firmar documentos en blanco, como lo establecí. En situaciones apremiantes, en situaciones difíciles, pues bueno, uno firma ese tipo de documentos, pero hay que tener mucho cuidado, porque luego nos trae más problemas. Resolvemos un problema y entramos a otro problema que es bastante desgastante porque los juicios ejecutivos mercantiles y los embargos mercantiles son un problema aparte, y lo cual hablaré evidentemente en otro video. Pero bueno, siguiendo con el tema. Voy a entrar a lo que es la cuestión de la prescripción en la materia mercantil. Y ahí es donde se van a dar cuenta por qué la importancia de que se establezca una fecha de vencimiento. Si yo establezco en el pagaré que lo voy a pagar el día 2 de agosto del 2023, lo firmé hoy y lo voy a pagar el 2 de agosto del 2023. Si yo ya establecí esa fecha de pago, una vez llegada esa fecha, al día siguiente, es decir, el 3 de agosto del 2023, va a empezar a correr un término para que yo pueda, como acreedor, demandar ese pagaré, ese título de crédito. ¿Y cuánto tiempo tengo? 3 años. Tengo 3 años para yo demandar el cobro de ese título de crédito, porque ya hay una fecha de vencimiento específica y desde la cual va a empezar a correr ese término para la prescripción. ¿Qué es la prescripción? En este caso estamos hablando de una prescripción negativa.
Es decir, es una figura jurídica la cual nos va a dar a nosotros como deudores ese derecho de decir, debiste de cobrarlo durante este tiempo y no lo hiciste. Por lo tanto, ya se extinguió tu derecho para cobrarme y por lo tanto la deuda ya se extinguió. Es una manera de liberarse de obligaciones, lo cual podemos nosotros establecer al contestar una demanda si vemos que el documento ya no está vigente. Esa prescripción es muy importante por esa situación, nos libera de deudas que no se cobran en el momento y en el tiempo específico que marca la ley, que en este caso los títulos de crédito se tienen 3 años para cobrarse por la vía ejecutiva mercantil y poder tener derecho a ese embargo previo de bienes. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no establecemos la fecha de vencimiento, es decir, la fecha en que se debe de pagar ese título de crédito, pues pueden pasar 10 años y el título de crédito sigue vigente porque es pagadero a la vista, es decir, cuando el acreedor requiera de pago es cuando va a empezar a contar el tiempo para la prescripción. Antes no. Por lo tanto, es algo que nos va a traer un poco de nerviosismo porque no vamos a saber cuándo van a venir a cobrarnos y no vamos a poder tener certeza de, el documento ya venció porque no me requirieron y por lo tanto la deuda ya no existe. Hay que tener mucho cuidado con eso y yo recomiendo que en los pagarés llenemos los datos que más se puedan, no dejar ningún espacio en blanco porque va a ser en beneficio del acreedor, como ya lo establecí. Los elementos de validez, los de existencia, eso sí, no pueden ser llenados por el acreedor en este caso. Pero los elementos de validez, como son la fecha, el lugar de pago, la cuestión de los intereses y el nombre del beneficiario a quien ha de pagarse, pues sí pueden ser llenados con posterioridad, pero los otros no. Lo recomendable es que todos los elementos se llenen en el momento de la firma del documento. Es muy importante por esa situación, o sea, tenemos mucho riesgo el deudor en este tipo de casos y el acreedor tiene muchísimo que ganar, porque al no pagar, pues evidentemente existen esos actos de molestia como son los embargos. Y digo, voy a ir adelantando un poquito esa situación, digo, lo voy a hablar en otro video, pero los embargos son un riesgo inminente, porque no obstante que la ley establece reglas que deben de seguirse para poder llevarlo a cabo, muchas veces por la falta de conocimiento de los deudores, pues bueno, cuando te llega el acreedor junto con personal del juzgado a requerirte de pago y si no pagas a embargarte, pues no estás con el abogado en el momento, ¿no? Y tu abogado pues no lo esperan a que llegue porque la diligencia se tiene que continuar de inicio a fin sin suspenderla. Y aunque existen ciertas reglas que se deben de seguir, como bienes que no se deben de embargar, cuestión de que tienes documentos que acreditan, a lo mejor que estás dando el pago en el momento, pues ¿qué pasa? Antes teníamos esa creencia y que muchos juzgados siguen ocupando, aunque es incorrecto, de, yo voy a embargarte el triple del valor de lo que se debe. Pero antes lo hacían así porque decían la cantidad principal, los intereses que antes no eran analizados de oficio y los gastos y costas que genera el juicio. Pero ¿qué creen? En la realidad ya no deberías de embargar al triple, deberías de embargar por la suerte principal un porcentaje ahí de los intereses y los gastos y costas que no son igual que la suerte principal. Evidentemente los gastos y costas son menores porque se regulan en base a la ley del arancel. O sea, ahí los costos bajan muchísimo, pero son prácticas incorrectas que se tienen de embargar por el triple, ¿no? Pero vamos a otro problema. Cuando van y te embargan, pues no tienes un precio de los bienes y el servidor del juzgado dice, pues es que no sé qué precio tiene y ellos piensan que vale muy, muy poco y a lo mejor vale mucho. Y es ahí donde empiezan los problemas. A lo mejor el embargo a ti te parece excesivo por el precio, a lo mejor que tú dices que esto vale tanto y esto vale tanto, pero en óptica a lo mejor del personal del juzgado dice, no, es que esto puede valer menos. O sea, ya entramos a una cuestión de apreciación en el momento de la diligencia. Y ese es el gran problema. Te pueden embargar hasta excesivamente de bienes y dejarte sin ellos. Pero bueno, no voy a agotar ese tema ahorita. En otro video voy a hablar sobre el embargo y las cuestiones que hay que cuidar en ese tipo. Este video es más que nada para poder establecerles
los requisitos que debe de tener un pagaré y las consecuencias que hay al firmar un pagaré. Porque ¿cuál es la consecuencia? Si tú firmas un título de crédito, te estás obligando a pagar cierta suma de dinero. Evidentemente, como son documentos que se cobran vía ejecutiva mercantil, va a haber un embargo y va a haber molestias previas hasta antes que haya un dictado de una sentencia. Es decir, el juzgado en el auto inicial, cuando admite la demanda, hace ese auto en donde ordena requerir de pago, si no pagas embargar, y después de que te embarguen los bienes, pues ya te emplazan lo que es la demanda, donde ya viene específicamente el documento que está como sustento y los hechos que se fundan, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Yo qué recomiendo? Si tú sabes que firmaste un pagaré y sabes que debes dinero, evita problemas y siempre es lo mejor tratar de negociar con el acreedor. Pero ya negocias con otro tipo de conocimiento. ¿Por qué? Ya sabes que el interés, si establecieron 10, 15, 20%, pues evidentemente ese interés no va a ser válido ante un juzgado y es algo que tú puedes negociar con tu acreedor cuando llegues a un acuerdo. Y pues evidentemente muchas instituciones, muchas financieras, pues encargan sus carteras de cobranza a despachos externos y los despachos externos pues muchas veces vienen con esas promociones, vienen con esos con esas propuestas para poder llegar a un acuerdo y liquidar el saldo aún con cantidades más bajas. En este caso sí, reitero, la recomendación real y total es siempre negocien este tipo de cosas antes de que lleguen a un juzgado. Si tú, por ejemplo, ya sabes que ya pagaste y que tienes manera de comprobar que ya pagaste o que el documento ya venció, pues bueno, ahí sí no tienes que negociar y pues evidentemente pues vas a tener que esperar a que te llegue la demanda para poder defenderte y oponer las excepciones que creas conveniente, como por ejemplo el pago, la prescripción o cualquier otra que se tenga. Pero es muy importante siempre negociar cuando no se esté en esos supuestos que acabo de mencionar. Y bueno, por mi parte es todo. Este video es breve. Cualquier duda, cualquier sugerencia, si requieren alguna ampliación en ciertos puntos respecto de los requisitos del pagaré, con todo gusto, estoy a sus órdenes y pues bueno, que tengan un excelente día todos.